manera tenerlos aquí en medio de nosotros en el día de hoy. Gloria a Dios. Hermano, el Señor ha estado hablando básicamente en este último mes a la iglesia. Recuerdo que hace como 2 semanas atrás era aviva el fuego que hay en ti. Después la próxima semana estuvimos hablando las consecuencias de la desobediencia. Y el día de hoy el Señor me da la oportunidad de hablarles a ustedes en el tema edifica tu casa. Estos temas son fundamentales porque el matrimonio está siendo atacado grandemente. Grandemente. Porque a la vez, especialmente cuando hay hijos por el medio, porque al destruir un hogar, mínimo se va a llevar a 3, el papá, la mamá y el niño, porque el dolor es tan grande que hay veces que el hombre, en vez de refugiarse en Dios, se refugia en las cosas del mundo. Y hoy vamos a hablar cómo vamos a edificar la casa. Esto no es responsabilidad tan solo del hombre, del esposo o de la esposa, pero también hasta de los hijos. Porque los hijos pueden ser ese agente de cambio en un hogar disfuncional. Yo he conocido de familias que los primeros que han conocido al Señor han sido los hijos. Y dentro de ese infierno que se puede vivir en un hogar, los hijos se han puesto en la brecha a interceder y han sido esa gente de cambio en su hogar, y su hogar se ha convertido en un hogar de Cristo, para la gloria y la honra del Señor. Y la familia es un regalo de Dios, hermano, diseñada para ser un refugio de amor. De amor. Aún en los momentos de dificultad, en los momentos de problemas, se supone que reine el amor. Reine el apoyo entre todos en ese hogar y reine la fe. Sin embargo, hermano, mantener ese refugio fuerte requiere de un esfuerzo intencional. Hay que ser intencional, hermano. No podemos go with the flow, como dicen, seguir la corriente. Especialmente cuando enfrentamos los desafíos de la vida diaria y especialmente en la vida moderna del día de hoy, que hay tantas cosas que entretienen, tantas cosas que nos apartan, tantas cosas que nos atrasan en nuestra vida espiritual. En un mundo lleno de distracciones, debemos asegurarnos de que nuestra familia esté cimentada en los principios de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, antes de empezar con el versículo, voy a presentarnos en oración para que el Señor sea quien nos guíe. Señor sea que nos redarguya, ¿verdad? Padre Santo, Dios amado, Dios eterno, en esta hora, mi Señor, en tu presencia estamos. Con un corazón humilde, con un corazón abierto, reconociendo que no somos nada delante de ti. Rogando que en esta tarde, Señor, seas tú quien administres a cada uno de nosotros. Seas tú quien nos redargullas y nos sigas edificando. Con ese tema que tú me diste en el día de hoy, papá, de edificar nuestra casa, edificar nuestra familia. Porque sin ti nada podemos hacer. Toma control, mi Señor, y sé tú quien hables. En el nombre poderoso de tu amado Jesús. Amén. Hermano, el versículo de la prédica de hoy se encuentra en Proverbios 24, versículos 3 y 4. Vayan buscándolo. Proverbios 24, versículos 3 al 4. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Vuelvo a repetir,
Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenará las cámaras de todo bien preciado y agradable. Gracias, Señor, por tu palabra. Este mensaje es una invitación, hermano, a fortalecer nuestros hogares mediante la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener un hogar lleno de fe, lleno de amor y unidad. Son tres cosas claves. Buscando siempre a Dios como el centro de nuestra familia. El matrimonio no es entre dos, entre hombre y mujer. El matrimonio entre tres. Y en el medio tiene que estar Cristo. Y así vamos a tener un hogar lleno de amor, lleno de unidad, lleno de fe. Y vamos a empezar a hablar sobre el hombre. Un hombre sabio. ¿Cómo vamos a poder ser nosotros un hombre sabio? Y vamos a hablar de una persona específica de tantas que hay en la Biblia. El rey David es una figura central en la Biblia, descrito como un hombre conforme al corazón de Dios. Pero, ¿qué significa eso, hermano? Esa descripción, ¿qué significa? ¿Qué hizo David para conquistar el corazón de Dios? Vamos a ponernos a pensar. Al entender por qué David era conforme al corazón de Dios, podemos ver y aprender y aplicar estas lecciones en nuestra vida diaria y fortalecer nuestra relación con Él. La expresión conforme al corazón de Dios implica que David compartía los valores, los deseos y prioridades del Señor. A pesar de sus fallas, David mostró un corazón que buscaba agradar al Padre y a cumplir su voluntad. Él no era perfecto, pero aún en sus flaquezas y sus debilidades buscaba agradecer a Dios. David mostró una humildad profunda desde su juventud. Y si vamos a verlo en el Primera de Samuel, capítulo 16, podemos ver que Dios eligió a David, el menor de los hijos de su casa, de allí ay, se me fue el nombre del papá, Isaí. Era el menor, era el pastor de ovejas, pero para ser rey tenía que ser conforme al corazón de Dios. Este acto de humildad, de obediencia a Dios fue clave, hermano, fue clave para que Dios lo considerara conforme a su corazón. Un hombre humilde, siempre dispuesto a trabajar por su papá, serle obediente a él, era conforme al corazón de Dios. La humildad de David nos enseña que Dios valora un corazón humilde y dispuesto a servirle en cualquier capacidad. No nos podemos enfocar en posiciones, en puestos, en títulos. El Señor nos usa desde el puesto más escondido que nadie lo ve hasta el más alto que el Señor te quiera poner. Pero todo tiene que ser con humildad, con un corazón conforme al de Dios. Además, David reconoció sus errores y se arrepintió sinceramente cuando él pecó. En el Salmo 51 vemos su corazón arrepentido después que su pecado, que él pecó con Betsabé, mostrando su verdadero arrepentimiento y deseo restaurar su relación con Dios. Él se puso en ayuno, él se puso en oración, postrando su rostro en el piso, esperando respuesta de Dios. Y cuando Dios le plació que se llevó al niño, él se levantó, entregó la ayuda y siguió trabajando para papá. Un hombre dedicado a tratar de agradarle al Señor, aún en medio de sus fallas. Y a pesar de sus errores, hermano, David siempre fue fiel a Jehová. Nunca adoró a otros dioses y siempre buscó restaurar su relación con Dios después de pecar. En Primera de Reyes 15:5 nos dice, porque David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y ninguna cosa
que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Eso fue lo que lo llevó a la consecuencia de perder a su hijo con Betsabé. Varones, tenemos que ser humildes. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Tenemos que buscar la manera de ser conforme al corazón de papá. Y vamos a ver cómo Él nos usa con gran poder. Y a ti, mujer virtuosa, la mujer virtuosa del Proverbios 31, es un modelo de integridad, de fuerza, de sabiduría y temor a Dios. No solo es que era elogiada en ese proverbio por su labor en el hogar, sino también por su impacto en la comunidad y su habilidad para tomar decisiones sabias. Y hermanos, ¿cuáles son las 7 virtudes de una mujer virtuosa? ¿Cuáles son? Vamos a explorar las virtudes detalladas en Proverbios 31, pensando del 10 al 31, pero no lo vamos a leer todos, pero vamos a sacarle esas características, esas virtudes de la mujer virtuosa, que forman la base para una vida que le agrada a Dios. La primera es su valor, el valor de la mujer virtuosa. Y dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. Y eso lo podemos encontrar en el versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Eso quiere decir que es difícil encontrar una mujer virtuosa. Y para que tú te conviertas en una mujer virtuosa, tienes que buscar la presencia de Dios y hacer lo que a Él le agrada. La segunda virtud es confianza y apoyo. Y eso está en el versículo 11 de Proverbios 31. La confianza y el apoyo. Dice el versículo 11, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Es una mujer que cuando el esposo no está, ella sabe los quehaceres que hay que hacer, las responsabilidades que hay que hacer. La mayoría de nosotros somos hombres que le hemos servido al servicio militar. Y hay veces que mínimo estamos en el field por 30 días. O estamos deploy por meses, 6, 9 meses, un año. ¿Y quién se tiene que encargar del hogar? Una mujer virtuosa, una mujer que apoya a su marido y que el marido confía en ella. Es esa mujer que se encarga de su hogar no tan solo en lo financiero, sino también en lo espiritual. Que busca tiempo de oración con sus hijos, que lleva a los hijos a la iglesia, que ella busca presencia de Dios, que cuando su esposo está fuera del hogar, él dice, yo sé que mi amada está consagrándose con papá, que me está llevando a los hijos a la iglesia para que le den clase. Sé que ella saca un tiempito para orar, para leer la palabra con los nenes, porque se ha ganado la confianza de su marido y lo apoya. La otra característica de una mujer virtuosa que edifica su casa es la diligencia y el trabajo. El versículo 13 dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es una mujer que sabe lo que hace falta en su hogar y lo construye. En aquel momento era que hacía tal vez ropa, hacía sábanas, ¿verdad? Según lo dice este versículo, hoy en día sabe lo que en su hogar hace falta en todos los aspectos. No depende de que si mis hijos hacen o no hacen, o mi esposo hace o no hace. Ella también se encarga de esas cosas.
con diligencia y trabajo. Y en el hogar quien trabaja más no es el hombre, es la mujer. Y en la realidad, mira, tú que acabas de decir santo, tú trabajas fuera de tu casa, sales temprano a trabajar, llegas por la tarde, no haces nada más que llegar y tienes que encargarte de cocinar para ti, para el nene y para tu marido. Entonces, después de cocinar tienes que fregar. Y después de fregar tienes que poner la ropa a lavar. Y todavía Melvin no ha llegado a la casa. Pero cuando Melvin llega a la casa, ay, estoy cansado, y lo que hace es ponerse cómodo y toma el control del control remoto del televisor, o PlayStation, o el control del PS5. No, pero es una realidad, hermano. La mujer trabaja fuera de la casa y dentro del hogar. Pero un hombre humilde, cuando llega al hogar, mi amor, ¿en qué te puedo ayudar? Predícate, papá. Predícame, papá. Dale, sométete, pastor. Habla. Gloria a Dios. Hermano, es cierto. Mira, yo conozco a un pastor, Willy Casilla. Ese varón, yo lo he visto cocinar para su familia. Yo he visto ese varón barrer en su casa, fregar, sin que su esposa se lo pida. Michelle y yo somos testigos de ese varón. Un varón que no le importa de que eso es trabajo de mujer, porque eso no es trabajo de mujer. Eso es trabajo del hogar, y el hombre es parte del hogar. Pero la realidad es que la mujer trabaja más que el hombre. Más en esta sociedad. Porque antes era la mujer no salía a trabajar fuera, se encargaba del hogar, pero hoy en día las situaciones económicas requieren en muchos hogares que la mujer salga a trabajar fuera. Y las que trabajan fuera, no, lo acabo de repetir, también trabajan en el hogar. La otra virtud, hermano, es la prudencia y la administración. El versículo 16 de Proverbios 31 habla que la mujer virtuosa considera la heredad y la compra, y planta viña de fruto con sus manos. Eso se explica. Ninguna de ustedes tal vez planten viñas en este lugar. Y no se le dan. Gloria a Dios. Pero considera la heredad, lo que ella ha heredado, las bendiciones, y considera lo que va a dejarle a sus hijos. La heredad más grande que nosotros como padre y madre le podemos dar a nuestros hijos es el evangelio. Olvídense de lo económico. Casa, carro, dinero en el banco, eso se va. Pero cuando le dejamos la heredad del cielo, eso no tiene precio. El hombre de valor, el hombre recto y la mujer virtuosa consideran su heredad. Gloria a Dios. Fortaleza y dignidad. Oh my God, fortaleza. Las mujeres tienen una fuerza increíble. Y de eso ahí mi amada y alguna hermana estaban hablando de eso los otros días. Que yo no creo que aquí haya varón que se escape. Cuando nos enfermamos nos volvemos niños chiquitos. Y aún las mamás cuando están enfermas, aún con su dolor, con su fiebre, con la monguera que le da, se levanta y se ocupa de atender a su marido. Ninguno de nosotros tenemos esa fuerza. Se nos cae el mundo cuando nos da un catarrito. Y tenemos que valorizar eso, hermanos. Tenemos que valorizarlo, lo que el Señor nos ha dado. Y la dignidad. Ese versículo dice, se ríe de la adversidad y no tiene miedo de la nieve por su familia. Pues todos los vestidos de ropa, pues todos están vestidos de ropa doble. Nosotros cuando vamos a salir, hermano, nosotros estamos listos, nos vestimos rápido, y hay veces, ay, ¿por qué mi amada no avanza? Y sale de la puerta con 3, 4 bultos. ¿Y por qué tú tienes todo eso?
Ay, porque no sabemos si va a ser frío. Empacan, para un viaje de 2 días, empacan como por una semana. Es verdad, es verdad, es realidad. Pero pues, es que el Señor le ha dado esa capacidad de la ayuda idónea de nosotros. Si fuera por nosotros, bendito. Ay, se nos olvidó esto, pues vamos a ir a comprarlo a Walmart. Pero una mujer virtuosa sale preparada. ¿Entiendes? Dice aquí en el versículo 26, sabiduría y bondad. Abre su boca con sabiduría y su lengua está la ley de la bondad. Eso es algo bien difícil de lograr. Porque ese músculo, ese órgano tan pequeño que es la lengua, puede bendecir y puede maldecir. Pero una mujer virtuosa habla con sabiduría, aguanta nuestros pensamientos. Y yo les digo, hermano, Dios a mí me ha bendecido con una mujer bien sabia, que si fuera por mí, yo estuviera chichonado, más de lo que estoy. Pero ella ha prevenido muchas cosas en mi vida, muchísimas cosas, y yo le doy gracias a Dios por ella. Y una mujer virtuosa tiene reconocimiento y alabanza. El versículo 28 dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Y su marido también la alaba. No me contesten, pero ¿cuántos de aquí alabamos a nuestras esposas por lo que hacen en nuestros hogares? Hermano, a veces hasta mínimo un gracias por el cafecito. Gracias por traerme agua. Y se nos olvida porque a veces nos acostumbramos, es que si me sirvió la comida me tiene que traer agüita porque eso con qué lo voy a bajar. No, 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 no. No tiene que servirte, no tiene que traerte agua. Tú estás grandecito para servirte tú mismo y buscarte el agua. ¿Ah? Pero tenemos que alabar a nuestras esposas, porque sin ellas, ¿dónde estuviéramos, varones? ¿Mm? Estamos donde estamos, gracias por la ayuda idónea que el Señor nos ha dado. Primero, gracias a Él, pero por la ayuda que Él nos ha dado. Y con un hombre de valor y una mujer virtuosa, un hombre sabio, edifican su casa. El fundamento de los valores cristianos, vamos a hablar de eso, que esos valores en la crianza de los hijos. Para educar a nuestros hijos en valores cristianos debemos comenzar por entender que estos valores no simplemente son normas morales, no. Son principios eternos fundamentales en la palabra de Dios. El mundo nos enseña unos tipos de valores. Valores que nos hacen ajustarnos a los cambios del mundo. Pero tenemos un Dios que no cambia. Y si tenemos y practicamos los valores de Dios, estamos bien. Si el mundo te dice, no, ahora tienes que ajustarte a esta manera de pensar, aunque te rechacen, aunque te insulten, aunque pierdas tu trabajo, mientras tú eres fiel a Dios, Él te saca de ese lugar de perdición y te va a poner en un nivel nuevo de gloria. Porque eres obediente y tienes los valores en Cristo fundamentados en tu vida y los pones en práctica. Los valores como el amor, la justicia, la humildad y la obediencia tienen su origen, hermano, en el carácter de nuestro Señor y reflejan su voluntad para nuestras vidas. Y eso nos lo enseña Pablo en 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Hermanos, aprendan a escudriñar estos dos versículos. Porque hay muchos religiosos por ahí que usan la palabra para ajustarla, para señalar, para acusar. Y si el Señor redarguye y te trae tu memoria, tus fallas, pero con la misma palabra el Señor te levanta. Dios no solamente te va a estar pisoteando cuando hace, no es que te vaya a pisotear, pero que te vaya a castigar y te deja ahí tirado. Padre que ama, corrige, pero a través de esa misma corrección te levanta y te ama. No podemos usar la palabra del Señor para nuestro propio pensamiento y propio bienestar y estar señalando a la gente. Es para traer a las personas arrepentimiento. Porque si nos ponemos a estar hablando de que te vas para el infierno, te vas para el infierno, pues salen corriendo. Hay que dejar entender que su pecado los lleva a muerte. Pero también hay que dejarles saber que hay un Dios que nos ama, nos corrige, nos sana, nos restaura, nos transforma. Gloria a Dios. Aleluya. Seguramente algunos se preguntan qué hace que los valores cristianos sean diferentes a los valores promovidos por el mundo. ¿Qué hace la diferencia de nuestros valores? La respuesta es simple, hermano, es simple. Los valores del mundo son temporales y muchas veces subjetivos, mientras los valores cristianos están anclados en la verdad de Dios, en su verdad eterna. Su verdad eterna. Él no cambia. Por ejemplo, el amor que el mundo provee suele estar basado en emociones o conveniencia. Antes la gente casaban a sus hijas con tal familia porque tal familia tiene dinero. Me conviene que mi familia esté unida a aquella, sin pensar si esa persona tiene buenos valores, si va a amar a tu hija, si la va a respetar. Porque era por conveniencia. Pero el amor que encontramos en la Biblia es incondicional y sacrificial. Como el que Jesucristo demostró el día que dio su vida por nosotros. Sin condiciones y se sacrificó por cada uno de nosotros. Juan 15:13. Él dice Jesús sus propias palabras. Él dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Y Él nos llamó amigos, porque nos dejó saber lo que el Padre le dijo. Porque los siervos no saben esos asuntos. Y Él nos considera amigos y dio su vida por ti y por mí. Ese amor sacrificial. Y así tenemos que ser nosotros en nuestro hogar. No mirar lo que queremos hacer porque me gusta, porque yo quiero. Y el yo lo que hace es destruir relaciones. Hay veces que tenemos que dejar lo que nos place, lo que nos gusta, por decirle, mi amor, te voy a ayudar, te voy a complacer, te voy a llevar. Igual con nuestros hijos. Si se lo merecen, de vez en cuando hay que darle, mira, que tú querías esto. Porque muchos niños simplemente le dan y no importa cómo se comportan. Y eso es un daño. La obediencia sí trae recompensas positivas, pero no siempre que los hijos de uno le piden tenemos que darle, porque ellos tienen que darse cuenta que eso también conlleva un sacrificio. No porque papá tiene un buen trabajo, tiene dinero, me va a dar todo lo que yo quiero. Pero un hijo humilde, un hijo obediente, que busca de Dios, que es respetuoso, que padre no se tira ahí por sus hijos y le da. Así hace nuestro Padre cuando nosotros obedecemos. Él lo dijo, quiero obediencia y no sacrificio. Porque puedes hacer el sacrificio y si él ser desobediente.
tenemos que edificar nuestro hogar con obediencia, hermanos, al Señor. Y tenemos que tener esa disciplina. Cuando escuchamos esa palabra, disciplina, muchos la asocian directamente con castigos. Pero la Biblia, la disciplina tiene un significado mucho más profundo. Fijémonos con lo que dice Hebreos 12:6. Y esto es para que entiendan bien lo que estoy tratando de decirles a ustedes. En este versículo dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo. Aquí la palabra usada para disciplina es la palabra griega que es paiduo, ¿ok? Que no solo implica corrección, sino también educación, entrenamiento. Yo voy a una disciplina de entrenar a tus hijos. Te levantaste, vamos a orar. De la misma manera que te levantaste, te tienes que lavar la boca. Y mínimo, antes de acostarte, lávate la boca. En lo espiritual es lo mismo. Antes de comer, vamos a darle gracias a papá. Antes de leer la palabra, esto no se lee por leerlo, vamos a presentarnos delante del Señor. Una disciplina de educación, formación moral. Esta palabra nos enseña que la disciplina divina no busca causar dolor sin propósito, sino moldear nuestro carácter con amor. Con amor. Este principio debe guiar nuestra labor como padre. La disciplina que ofrecemos a nuestros hijos debe reflejar el cuidado y la paciencia de Dios, ayudándoles a entender que las reglas y las correcciones tienen como meta su bienestar. Yo no te estoy castigando porque quiero castigarte. Este time out que te estoy dando, el no permitirte usar la tableta, jugar con tus juguetes, yo no lo hago porque estoy molesto contigo. Lo hago porque hiciste esto. Esta acción tuya te llevó a esta consecuencia. Y así hace Dios con nosotros. Así hace Dios con nosotros. Este mismo principio debe guiar nuestra labor como padre, fundamentalmente al saber cómo le estamos hablando a ellos. Pero les voy a dar un ejemplo de esto. Colosenses 3:21 dice, es una advertencia que da Pablo. Padres, no exarpéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No traigan a sus hijos a ira. Yo le tenía un terror a mi papá. Porque cuando él me pegaba, era hasta que no me veía que la correa estaba marcada en mi cuerpo, no me soltaba. Y eso, hermano, me trajo un trauma. De tal manera que solamente yo le pegué a mis hijos una sola vez. Y cuando yo le di a mi hijo por tirarle un juguete al menor y le dio en la boca, yo le di 3 buenos cantazos en las nalgas. Y cuando yo vi sus ojos abrírsele así, eso fue un flashback de las veces que mi papá me daba. Y empecé a llorar y le pedí perdón. Porque sí, de vez en cuando es bueno unos cantacitos. Pero hay veces que les damos y les damos y les damos y lo que hacemos es apartar a los hijos de nosotros. Dejan de confiar en nosotros, dejan de hablarnos de sus problemas, buscan amistades que le hagan sentir mejor, y lo que los hace sentir mejor son cosas dañinas. Y en vez de formar hombres y mujeres de valor, se convierten en jóvenes dañinos, cosas del mundo, en los vicios, se meten a las drogas, se vuelven hasta suicidas, no quieren salir del cuarto y lo que refleja en su rostro es tristeza, porque no tienen amor en su hogar. Pero si corregimos a nuestros hijos con amor, van a decir, perdóname papi, perdóname mami,
¿Cuántos hijos a veces ni piden perdón porque no ni lo respetan ya? Ay, yo lo voy a hacer, papi me va a dar una pela, pero después se le va. No hay respeto, se le pierde el respeto. Y si no te respeta a ti como padre y como madre, no va a respetar a Dios. Porque los hijos crecen en un hogar, están más en un hogar que en la iglesia. Iglesia simplemente venimos a recibir la palabra de Dios, pero la educación espiritual se forma en la casa. Y si no hay una formación espiritual en la casa, conociendo quién es Dios, leyendo su palabra, adorando, orándole, cuando salgan a la calle no tienen una fundación. Esa casa no está edificada, esa familia no está edificada. Y si está edificada está en arena, que con cualquier movimiento, tormentita se tumba. Por eso hay muchas familias que cuando viene un problemita dejan de ir a la iglesia, se tratan mal. Y lo que el diablo hace es reírse, porque gané otra victoria, gané otra batalla, destruí otra familia. Pero una familia que está cimentada en Cristo, cuando vienen esas tormentas, el diablo lo que va a salir es corriendo molesto. No pude entrar, no pude destruir. Sé que incomodé a ese hombre, pero esa mujer virtuosa se paró en victoria y me hizo huir de su hogar. O viceversa. Pude debilitar a esa mujer, pero ese hombre, sacerdote de ese hogar, se paró en victoria en la brecha y con la palabra de Dios me sacó a pata de la casa. Porque no es, este caminar es difícil. Hay uno que va a estar más fuerte hoy y el otro más débil y se va a virar la tortilla, pero siempre y cuando mínimo uno esté puesto en la brecha, se le hace difícil al diablo. La palabra nos habla de que uno solo caminando ya puede llegar lejos, ¿verdad? Pero con dos, pero puede llegar rápido, pero con dos llega lejos. Porque cuando uno se cae, el otro lo levanta y lo apoya. Recuerden estos hermanos, porque no es cuando venga si viene la prueba, es cuando venga. Y todos nosotros estamos pasando por prueba ahora mismito. Gloria a Dios. Hermano, tenemos que reconocer que hablar con amor, edificar con amor, educar con amor, fortalece a la familia. La palabra nos dice que con la palabra dulce apacigua la ira, ¿verdad? Y hay veces que por nuestra propia carnalidad uno saca una voz fuerte, una palabra fuerte, el otro quiere ponerla más fuerte todavía. Y el otro, y viene otra palabra peor. En vez de apaciguar la pelea, lo que se hace es se enciende más. Está echando leña a ese problema. Pero el amor es el pilar, es la columna fundamental de un hogar. Y Dios nos enseña que el amor es el vínculo perfecto que hay en una familia, que la une. Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto en una familia es el amor. Gloria a Dios. Y este amor, hermano, tal como se describe en la Biblia, es sacrificial, generoso y perdonador. Tenemos que saber perdonar. No podemos decir cuando vuelve el mismo problema otra vez, ay, si tú lo hiciste otra vez, ay, es que tú no has cambiado, trayendo el pasado. Eso no va a edificar. ¿Tú quieres que Dios te traiga tu pasado las veces que tú le has fallado? Cuando Dios mismo ha dicho que se olvidó de tus pecados, nunca más lo hará recordar. Si Dios lo hace por nosotros, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer con nuestra pareja, con nuestros hijos? En nuestros hogares, hermanos, debemos reflejar ese amor en nuestras palabras y en nuestras acciones. Las acciones hablan más que las palabras. Es mejor que te demuestren que te aman, que te estén diciendo te amo.
¿Cuántos hombres maltratantes le caen a pescosas a sus parejas? La hieren físicamente, le sacan hasta sangre en la boca y los ojos se los hinchan. Y después le dice, perdóname, amor, yo te amo, no lo vuelvo a hacer. ¿De qué vale que le esté diciendo, te amo, no lo vuelvo a hacer, si después, un par de días después, un ratito después, vuelve y lo hace? Cuando la verdadera acción, cuando viene el problema, la situación, tú actúas con amor. Esa acción vale más que 1000 palabras. Tenemos que actuar con amor. Y los padres están llamados a ser ejemplos de amor en su hogar. Están siendo llamados a ser pacientes con sus hijos. Los esposos y las esposas deben demostrar un amor mutuo que refleje el amor de Cristo por su iglesia. Gloria a Dios. Este amor no solo crea armonía, sino también enseña a cada miembro de la familia a imitar el amor de Dios en sus relaciones fuera del hogar. Efesios 4, del 1 al 6, Pablo nos dijo, yo pues preso soy en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Tenemos que practicar esto, ponerlo en práctica. No podemos estar aquí simplemente escuchando la palabra de Dios, tenemos que ser hacedores de ella. Y tenemos que dar este ejemplo todos los días. Uno de los principios más poderosos en la crianza es el ejemplo, el testimonio. Nosotros en el Evangelio no tenemos que salir a predicar a Cristo hablándolo. Simplemente con tu acción, con tu comportar, vas a hacer una diferencia en el medio donde tú estás. Van a ver algo diferente. Y cuando se den cuenta que tú empiezas a hablar de Cristo es con razón. Con razón. Él no me tenía ni decir que era cristiano porque se le nota. Aleluya. Si nosotros, hermanos, como padres vivimos una fe auténtica y coherente, nuestros hijos tendrán una referencia clara para moldear. Van a emularnos. Ellos son esponjas, son imitadores. ¿Qué es que ustedes esperan que ellos sean cuando sean grandes si lo que ven es que papá y mamá están peleando todo el tiempo, se dan físicamente, se empujan? Papi llega borracho y lo que viene es a pelear. Eso es lo que aprenden, eso lo van a hacer. Ay, si papi lo hacía. La manera mía, y hay veces, porque es nuestra carnalidad, tenemos que morir a nosotros mismos todos los días. Yo me crié en un hogar disfuncional donde mi papá nos maltrataba física y verbalmente. Nunca nos faltó nada. Dentro de su capacidad financiera nos daba lo que él podía. Casi no nos sacaba a pasear. Sin embargo, la manera en que le hablaba a mi mamá, eso fue lo que yo aprendí. Y hay veces que yo quiero decir algo y Michelle me lo trae en memoria. No es lo que dijiste, es como lo dijiste. Y como yo me crecí en eso, en hablar con un tono fuerte, eso es lo que está dentro de mí. Y antes de hablar, yo tengo que decir, ¿cómo lo digo? Y hay veces que no me doy cuenta, pero es que yo no dije nada malo. Y vuelve y me repite, no es lo que dijiste, es como lo dijiste. Y tenemos que morir a nosotros mismos y siempre estar pendiente lo que vamos a decir y actuar en amor y dar buen ejemplo, porque estos chiquitillos nos están viendo.
Ahí tú los ves gritando, corriendo. Ellos están escuchando. Y tal vez los ves distraídos, pero ellos hasta en su casa viendo televisión y no están pendientes. Sí están pendientes. Están pendientes. Siempre tenemos que estar conscientes de quiénes somos en Cristo para siempre actuar de acuerdo al Señor. Esto no significa ser perfectos, hermanos, sino ser transparente en nuestra dependencia de Dios. Deuteronomio 6:7 dice, y estas palabras que yo te doy hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Este pasaje no solo enfatiza la enseñanza verbal, sino también a la constancia de vivir la fe en cada momento y en cada lugar. Jehová nos está diciendo que vamos a repetir estas palabras de sus mandamientos, de su ley, y las vamos a repetir a nuestros hijos. Y las hablará ella en tu casa y andando por el camino. Eso quiere decir que si ustedes están paseando y van para el lugar que vayan a tratar de entretenerse, por el camino, de vez en cuando, mira, y háganle preguntas de la Biblia a los nenes. Y el Señor nos dice, y lo que edúquenlo, hablar de las cosas del Señor en todo momento. Y al acostarse y al levantarse, enseñarle a estos niñitos de que me voy a encomendar a manos de Dios cuando me voy a acostar y cuando me levante tengo que también ponerme en sus manos para que me cuide en el camino y me siga protegiendo y hablándome y enseñándome. Esta es responsabilidad de los padres, no de papá o de mamá, de los dos. Y tenemos que tener fe porque es nuestro cimiento que nos sostiene. Una familia fuerte se construye sobre la roca firme de la fe en nuestro Dios. Mateo 7, 24, 25. El Señor nos recuerda, hermano, que la vida edificada sobre su palabra es como una casa construida sobre la peña. Y dice este versículo, cualquiera pues que me oye a estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No tan solamente escuchar la palabra de Dios, hacerla, ponerla en práctica. Y es importante que cada miembro de la familia tenga una relación personal con Dios. No dependa de que si mi esposo va a orar o mi esposa siempre está leyendo la Biblia y escuchando prédica y adorando. No, esto es en equipo, todos los tienen que hacer. Responsabilidad de todos, de poner ese granito de arena en la búsqueda del Señor. Y que esa fe se practique juntos. Juntos. No simplemente, mi esposo va a ir para la iglesia, mi esposo va a ir para la iglesia, yo me quedo en casa, yo me quedo, o viceversa. La búsqueda espiritual tiene que ser juntos. La salvación es individual, pero el caminar en el Señor en un hogar tiene que ser juntos. La carga no puede ser de uno o del otro. El pastor habló sobre el yugo desigual. Y cuando la Biblia habla de yugo desigual es que ponía el yugo donde aguantaban estos dos animales. Si tú ponías a dos bueyes, iban a caminar juntos y echarse hacia adelante y hacer las cosas bien. Pero si ponías a un burro y a un buey, era un yugo desigual y no iban a hacer el trabajo juntos. El buey tiene mucha más fuerza que el burro es más lento. Y no van a poder, se van a destruir. Por eso es que tienen que estar los dos en el mismo sentir, en el mismo plan de Dios y haciendo la misma búsqueda. Para que su casa esté edificada en el Señor. Hay que orar en familia, leer la Biblia, compartir testimonios, fortaleciendo la fe de todos. Escuchen a sus hijos. Ellos también tienen experiencias con el Señor. No lo traten como ignorantes, tal vez sean niños, pero el Señor los usa.
Además, la fe ayuda a la familia a superar los momentos difíciles, recordándonos que Dios es fiel y nunca, nunca nos abandona. Tal como dice el Salmo 46:1, que dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias a Él que nunca nos abandona. Pero la familia tiene que estar unida. Es un don divino que fortalece a la familia en momentos de pruebas y de gozo. Efesios 4:3, Pablo nos exhorta que solicitar con diligencia la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Vuelvo y repito, solicitar con diligencia la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz. Si hay uno que está lleno del Espíritu Santo buscando y el otro está en las cosas del mundo, va a haber diferencia, va a haber uno jalando para un lado y para otro. No va a haber paz. Pero cuando los dos se ponen en la brecha, a ser humildes, tener disciplina en las cosas del Señor, ustedes van a ver cómo todo se va alineando. De que van a haber problemas y desacuerdos, claro que sí. Pero cuando enfrentamos esos desacuerdos con la presencia del Señor, van a ver cómo nos ajustamos. Y todo fluye y todo sale a flote. La unidad no es simplemente la ausencia de conflictos, sino un esfuerzo consciente de vivir en paz, apoyarnos mutuamente y buscar la voluntad de Dios en todas las decisiones familiares. Somos dos mundos apartes, dos mentes apartes, pensamos diferentes. Pero si nos movemos bajo la unidad del Espíritu Santo y esperamos por la respuesta de Dios, vamos a ver cómo avanzamos. Y tenemos que resolver los problemas con amor, con humildad, con respeto, orar juntos y trabajar hacia las metas comunes en Cristo Jesús. Son maneras de fortalecer esa unidad. Recordemos también, hermano, que el Salmo 133:1 nos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y no tan solo estamos hablando en la iglesia, sino empezando por el hogar. Salmo 27:1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es que yo sé hacer esto. Es que yo lo hago porque sé que es así. Por tu propia inteligencia y capacidad, sin permitir que Dios tome las riendas, eso se va a caer, eso no va a durar. Hermano, Hebreos 3:4 nos dice, porque toda casa está hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Todo lo hizo Dios. No pienses en tu propia inteligencia. No tomes toda decisión por tu propia sabiduría, porque te quedas corto. Dios tiene un propósito especial para cada una de nuestras familias. Nos llama a edificar nuestros hogares sobre el amor, la fe y la unidad en Él. Esas tres cosas importantes, llévenselas. Actuar en amor, con fe y en unidad. No podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas, pero con la guía del Espíritu Santo y siguiendo los principios bíblicos, podemos crear familias que glorifiquen a Dios. Y esta tarde, hermano, te invito a que evalúes cómo puedes fortalecer a tu familia hoy. Está el amor. Ustedes están en amor. Están en fe. Y la unidad presente está en su hogar. Están unidos. Si no, hermanos, pídanle a Dios que les muestre cómo pueden empezar a edificar en estas áreas. Al buscar a Dios como familia, verás cómo tu hogar se convierte en un reflejo de su gracia y su gloria. Cuando permitimos que Dios tome control de nuestra vida, de nuestro hogar, vamos a ver cómo vamos a florecer. Y vamos a aprender a agradecerle a Dios
por edificarnos, por fortalecernos. Le damos la gloria y la honra a Él por su intervención en nuestras vidas cuando se la estamos permitiendo. Porque Él quiere, pero hay veces que no lo dejamos. Aprendamos a ser humildes. Aprendamos a ser disciplinados en las cosas de Dios. Aprendamos a actuar en amor. Tener fe que Dios puede hacer todas las cosas. Y estar unidos en un solo sentir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo salir de la depresión. Con Cristo puedo unir a mi familia. Con Cristo la palabra divorcio no existe. Con Cristo mis hijos echarán hacia adelante. Porque con Él todo y sin Él nada, hermano. En esta hora, si hay alguien que se siente que necesita renovar la fuerza en el Señor, pueden pasar al frente a renovar ese pacto con el Padre. Retomar fuerza en su relación. Invitarlo a Él que esté en medio de ustedes. Y vamos a ver cómo vamos a disfrutar de su presencia, de su gozo. Y cuando vengan esos problemas, vamos a aprender cómo navegarlos. Porque van a seguir viniendo hasta ese día que suene la trompeta y Él nos lleve. Allá arriba no va a haber más dolor, más sufrimiento, no más llanto. Y vamos a gozarnos con Él. Y vamos a ser agentes de cambio en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad. Porque hacemos su voluntad. Le doy gracias al Señor por instruirme, por redarguirme, por traerme a mi memoria las cosas que tengo que empezar a depositar en sus manos, entregárselas a Él. Porque yo puedo decir, voy a cambiar, y si no le permito a Jesús entrar en ese cambio, voy a seguir siendo el mismo. Gloria a Dios. Gracias, papá, por esta palabra que tú nos das. En estos momentos, Señor, intervengo por tu pueblo, Señor. Que tú nos enseñes a edificar nuestra casa. Tú has estado hablando, papá. Tú has estado administrándonos de hace tiempo. Abre nuestros ojos espirituales. Enséñanos a diseñar los momentos que nosotros podamos tomar la decisión de abrir nuestro corazón a cada área en nuestra vida para que tú tomes control sobre ella.